Bienvenidos a un episodio más de su bonito podcast, Pierre Ranch, un podcast que a 205 personas le importa. Esta semana fue épica. Así la curva. La curva, sí. Espero que sea exponencial. Yo también espero. Con la opinión de dos personas que a nadie le importan. Eso sí no cambia. Sí, eso sí me encanta. No es como que de repente le va a importar la opinión de nosotros. No. Pero ya son 205 y ya, pues ya. Ya pasamos el otro 100. Otro 100, sí. Y vamos por más. Vamos por más. Dua Lipa. Suscríbanse. Aquí vas a estar, Dua Lipa. Vamos a tener una silla mejorcita, yo creo que está, pero aquí está. Sí, pues yo también espero que sí. Pero sí, nuevo episodio, lunes, con las dificultades técnicas que tenía que haber. Les voy a adjuntar una foto. Miren, aquí. Ahora sí se las voy a poner porque la vez de la playera no se las puse. Pero mira, aquí va a estar la foto de cómo me quedé encerrado. Lo que tuviste que pasar. Lo que tuve que pasar para estar aquí. Este Ajá. Pero pues, ya estamos aquí. Así es. Tengo una pregunta para ti que A ver. puede relacionarse dentro de todo esto. A ver. Primero, ¿crees en Dios? Sí. Sí, crees en Dios. Sí. ¿Crees en Dios como una persona, o sea, como un ser que es independiente, individual y todo, y que es un ser todopoderoso, ¿Sí? que creó el universo y Ajá. le puso las reglas y todo? Sí. En 7 días. En 7 días. Si eran 7 días, no la quiero regar. No, sí eran 7 días. En 6 y el séptimo descansó. El 6, el séptimo descansó. Pero bueno, hay una paradoja. Ya vamos a entrar en tema. ¿Te fijas cómo entramos la introducción y nos metimos al tema? Sí. Ah, sí. La curva, sí, la... Sí, es que cuando te vi ahí donde estabas, te vi que estabas pensando en Dios. te vi que sí creías en Dios. Sí, ahí no, lo pues confirmé. sí. Y luego todavía mi vecino salió a querer regañarme. Vecino, suscríbase. Para que no se enoje cuando luego le Ya anden sé. tratando. Pero bueno. Sí, sí creo. Hay una paradoja. Ajá. Que se llama la paradoja de Dios. Ujú. Haz de cuenta que, bueno, primero que nada, yo también creo en Dios. Así déjame te pregunto, ¿tú también crees en Dios? pero vamos a meternos en el tema Sí. para no meternos mucho en eso. Yo creo que podemos dedicar otro episodio para eso, pero te voy a explicar esto porque es de lo que quiero hablar. Ok. Hay una paradoja que se llama la paradoja de Dios, que dice que, por ejemplo, una de las cualidades de Dios es que Dios es todopoderoso, Ujú. que puede hacer todo. Pero la paradoja dice, o más bien es la paradoja de la omnipotencia, Ok. porque dice que si Dios, un ser todopoderoso, puede crear un objeto que es indestructible, entonces si el objeto es indestructible y él no lo puede destruir, entonces no es todopoderoso. Pero si el objeto no es indestructible, entonces Dios no puede crear algo que sea indestructible, por lo tanto no es todopoderoso. Ah, ok. ¿Sí me explico? Por eso es una paradoja. Por eso es una paradoja. porque ¿Quién no- escribió esa paradoja? No sé. No, Fuente Pero- Arial 12. Ariel 12. Pero, sí, o sea, esa es la paradoja. O sea, y si te pones a pensar, pues sí, o sea, es como que dices, a lo mejor ahí... Luego esas paradojas se resuelven con sintaxis, ¿no? O sea, son cosas mal dichas o mal escritas. O luego, por ejemplo, la puedes resolver diciendo que puede ser un objeto indestructible, pero Dios, al ser la persona que está efectuando la acción, se excluye de Ok. lo que está diciendo. Ujú. Hay muchas formas de resolverla. Sí. Pero esta paradoja también se aplica a la omnisciencia. Ujú. Otra de las cualidades de Dios es la omnisciencia o la presciencia, que quiere decir que Él sabe todo. La omnisciencia es que sabe todo y la presciencia es que Él sabe las cosas antes de que vayan a pasar. O sea, conoce el futuro. Eso es lo que quiere decir básicamente. Entonces, esta paradoja también se aplica a eso, porque lo que dice es, todo el evangelio de las religiones judio-cristianas se basan en que Dios vino a salvar al mundo, a la humanidad, Ujú. y la humanidad es quien toma la decisión para saber si se salva o no, ¿va? Ujú. Pero la paradoja dice que, o sea, si Dios sabe todo, entonces Él ya sabe quiénes van a ser salvos. Desde el Big Bang, vamos a decir, Ujú. o sea, o desde la creación, ¿verdad? Cualquier Sí, sí, sí. es lo mismo al final. Pero desde antes Él ya sabe quién es el que va a ser salvo. Entonces, pues al final de cuentas no tiene mucho sentido todo, ¿no? Porque al final de cuentas ya sabes quién va a ser salvo, quién no. O sea, es como un spoiler que ya sabes Ajá. la película en qué va a terminar. Y por ejemplo, ahí, si tú te pones a pensar, o sea, tú estás diciendo que no existe libre albedrío, porque al final de cuentas, si ya se sabe quién va a ser salvo y quién no, entonces tú no tienes decisión sobre
O sea, tú no puedes decidirse si aceptas ser salvo o si no aceptas ser salvo. ¿Sí me explico? Entonces, el hombre decide obedecer a Dios y seguir a Jesús, o está predicho que el hombre va a decidir seguir a Jesús. O sea, que unos lo van a seguir y otros no. Entonces, tuve una plática muy interesante de esto con mis hermanos, Ramón Isaac, o el Cacho y Piro, como lo quieren decir. Ajá. Y estaba también ahí Iván, y estábamos platicando de eso, y se me hizo, yo me acuerdo, estaba morrillo, en una vez, en la casa de mi mamá, aquí, siempre, había, cuando venían pastores o así a la iglesia, siempre los invitaban a comer, a almorzar o a quedarse aquí o lo que sea. Les daban hospedaje. Y me acuerdo, había un pastor, el hermano Samuel Batres. Lo ando quemando gente ahorita a todos lados. me acuerdo chorros porque me dijo... Creo que también fue a comer a mi casa. Sí, también. Creo. Pues si es el mismo Samuel, yo creo que sí. Mismo, yo creo que sí. Bueno. Un saludo, hermano. No creo que los esté viendo, pero... Si alguien lo ve, enséñeselo y dígale que lo estamos saludando. Pero, yo me acuerdo, chorros, que yo le pregunté, así como que, o sea... Hermano, si ¿Dios existe? No, le pregunté, o sea, si Dios sabe todo, entonces, ¿para qué? O sea, nosotros, o sea, ¿por qué yo no necesito esforzarme? Porque si Dios me va a salvar a mí, entonces Él se va a encargar de que yo sea salvo, ¿verdad? O sea, sí me explico, era mi pensamiento, sí. Estaba yo creo mucho en secundaria. ¿Y qué te dijo tu papá? A tu habitación, Misael. Estás preguntando esas cosas, chamaco. A tu habitación, Misael. Te vas sin comer. No, el pastor me dijo como que... Me dijo, mira, de hecho, hay dos corrientes de pensamiento. De hecho, hay un corriente. Hay un corriente tumbado que lo explican. No, dice, de hecho, hay dos corrientes de pensamiento. Ajá. Que dice, o sea, dentro del cristianismo o el protestantismo, como se puede decir. Si tú hablas de la historia del cristianismo, de todas las religiones estas, bueno, denominaciones y lo que sea, haz de cuenta que hay una historia, ¿no? Y la historia se deriva desde los tiempos de Jesús, la iglesia primitiva que le llaman. Ajá. Y luego se fue haciendo la iglesia, por ejemplo, fue la iglesia católica, y luego después unos vatos, Martín Lutero. Y Juan Calvino y otros, dijeron, oye, pues es que ya estamos muy desviados de lo que era originalmente la iglesia, entonces, sí sabe el tema. Es donde hicieron el asiento, no sé qué, ¿no? Y la fueron sí. a pegar en la puerta de... Sí sabe el tema. Bueno, entonces, estos vatos dijeron, no, pues estamos mal, ¿va? Entonces, a estos vatos que digamos que se desviaron de lo que ya estaba, pero según ellos regresando a lo que era lo original. Al original. Entonces, ellos se les empezó a llamar protestantes, y de ahí salieron varios tipos de iglesias y pensamientos. Pero bueno, entonces el punto es que había un señor que se llamaba Juan Calvino, que era él fue de los que fueron haciendo todas las escritos y todo, y había seguidores de ese vato que luego se llamaban los calvinistas. Pues entonces este vato lo que decía es que es eso precisamente, o sea, él decía que existía la predestinación, o sea que, bueno, entre todas las cosas, vamos a hablar nada más de eso, sí, que existía la predestinación, y que la predestinación significaba que Dios en su presciencia, o sea, al ya saber todo, digamos que él al inicio de todo, él dijo, a ver, así va a estar, y luego se imaginó todos los futuros posibles y dijo, a ver, estos son los que van a ser salvos. Entonces, al momento de Jesús venir a nacer, él nada más murió por los que iban a ser salvos. Ajá. O sea, no murió por todos, murió por los que ya estaban escogidos. Sí. Entonces, esa es una de las corrientes, pero luego después hubo otro vato que se llamaba Jacobo Arminio. Y el arminismo dice que... Espera, dejar si es Arminio porque no le quiero regar. Ajá. Sí, Arminio. Lo que decían ellos es que no. O sea, que sí Dios murió por todos. Jesús murió por todos. Pero que nada más los que iban a... O sea, pero al final de cuentas la decisión está en ti de ser salvo o no ser salvo. ¿Sí me explico? O sea, sí. La gracia fue para todos. O sea, el regalo de Dios de la salvación. Y cada quien decide tomarlo o no tomarlo. Y cada quien decide tomarlo o no tomarlo. De su propio voluntad. Sí. La voluntad humana. Ajá. Entonces, están como que estas dos corrientes de pensamiento. Y luego yo me acuerdo que le dije al pastor, le digo, fíjese, no sabía eso. Y me dice, es que no me habías preguntado. Se pasó de lanza. Bien modesto, ¿no? Por eso me acuerdo, yo creo, porque me dijo eso así bien. Por eso no lo sabes, porque no me habías preguntado. Porque no me habías preguntado. Don Modesto. Saludos, hermano. Saludos, hermano, profesor. Y sí, te digo, son esas dos corrientes que al final de cuentas son, digamos que
las dos van a lo mismo, porque es el mismo evangelio, pero con un cómo diferente, ¿va? O sea, a lo mejor, porque haz de cuenta que lo que decían los de Calvino era como que, o sea, nada más algunos van a ser salvos, pero tú no sabes quiénes son. Pero, por ejemplo, ok, es nomás como que al dedazo. Sí, o sea, decía, o sea, no hacías tú como algo para ser parte de ellos. No, o sea, haz de cuenta que en la o sea, Dios sabía quiénes iban a ser los salvos. O sea, pero era... Pero tú no sabías. Ajá, pero no había algo que te hiciera ser parte de esos. Ajá. O sea, era como que él el que quisiera. No. Los de Calvino eran... Los del Calvino... Sí, a eso me refiero. Ajá. No. Los de Calvino eran ya escogidos, o sea, predestinados. O sea, tú desde antes de nacer ya tienes un camino definido si vas a ser salvo o si vas a ir al infierno. Ah, ok. Ajá. Pero no hay algo que te haga ser de uno o de otro. O sea, salvo o no salvo. Sí, o sea, es el mismo... Es lo que te digo, es el mismo evangelio. O sea, al final de cuentas tú dices, no, pues es que te tienes que convertir, tienes que aceptar a Jesús para que Él cambie tu vida y a partir de ahí empiezas a vivir como cristiano. Pero está predestinado desde antes que tú ya ibas a hacerlo. Ándale, o sea, ok, ya. O sea, por ejemplo, en la otra, en la del Arminio, haz de cuenta que es como que todos pueden y tú decides si lo rechazas o no. Ya. Pero tú tienes la decisión. Ya. Y en la de Calvino no, o sea, la de Calvino se le llama, ahí viene un término que se le llama... Gracia. Ay, ¿cómo se llama? Y no me acuerdo, pero bueno, total que no la puedes rechazar. Okay. O sea, porque tú ya estás... ¿Cómo que de a fuerza? Ajá, pero tú no lo vas a sentir a fuerza, tú vas a sentir que sí lo hiciste de tu corazón y todo, porque así está... Pero era porque eras parte de parte de los escogidos. Sí, man. Y entonces, haz de cuenta que los dos tienen hay unos, como dices, unos postulados donde el vato dice, no, es que son así las cosas, y el otro dice, no, es que son así las cosas. Digo, pero por ejemplo, los de Calvino decían, o sea, tú le tienes que predicar a todos como quiera, porque no sabes quiénes son los escogidos, ¿va? Dios sabe, pero tú no. Entonces tú como que ya les tienes que predicar a todos y hacer tu parte, ¿va? Y los otros decían... Y luego si no le predicabas a alguien que era escogido. Pues, o sea... Como quiera se iba a ir porque era escogido. Porque era escogido, pero alguien más le iba a predicar, ¿sí me explico? Ah, ya. Pero... Ya que traigo otro. para los nervios. Pero el punto era... Digo, de las dos formas era lo mismo, pero la diferencia era el cómo. El cómo. Ajá, entonces... O sea, por decir... O sea, para resumirlo, unos era como que... Suerte, digamos, o sea, como que... Sí. Pues sí, al final de cuentas escogido, ¿no? Sí, algo así. Y el otro era tú decidir. Ajá. Okay. El otro era todos pueden, el que quiera lo agarra. Ajá. Entonces ahí tenía... No mérito, pero sí una decisión propia de la persona, un libre albedrío, de decidir si lo tomaba o no. Ajá. Entonces, haz de cuenta que, o sea, no se pusieron de acuerdo nunca, ¿va? Cada quien tiene sus postulados y cada quien tiene sus argumentos de los mismos de la Biblia, para decir, por ejemplo, Calvino, él decía, por ejemplo, el faraón, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, a Faraón dice que Dios le endureció el corazón. Entonces, él no tomó la decisión de dejarlos ir o no dejarlos ir. Dios lo predispuso a que no los dejara ir y después que pasara todo lo que pasó. O, por ejemplo, en la historia de Isaac de Jacob. Sí, bueno, de los hijos de Isaac, de Jacobo y Esaú. De Jacob y Esaú, perdón. Haz de cuenta que él dice de que desde el vientre a uno lo quería y al otro lo desechaba, ¿va? O sea, como que desde antes de nacer ya estaba predestinado cuál iba a ser el bueno, cuál iba a ser Israel al final y cuál iba a ser el de los enemigos, ¿no? Entonces, ellos toman, por ejemplo, ese tipo de textos y dicen, pues es que ya está destinado todo lo que va a ser, ¿va? Pero, por ejemplo, los arminios dicen, en la Biblia también se tocan historias de gente que recibió el evangelio y lo rechazó. O sea, y lo recibió de las personas, digamos que... de los predicadores más importantes y todo, y al final y no quisieron. Y habla específicamente de unos textos donde dice que rechazaron al Espíritu. Entonces dice, si fuera predestinación, entonces no lo habrían rechazado, ¿va? Porque ya estaba destinado que no lo iban a seguir. Entonces, digo, son dos corrientes. O sea, cada quien tiene sus argumentos, al fin de cuentas, ¿no? Cada quien agarra los textos que mejor pues no sé si le convengan o mejor se adapten a su idea, a su pensamiento. Pues sí, ajá. Y te digo, pero independientemente de eso, el evangelio es el mismo. Sí. Pero, por ejemplo, ese debate también se va al rollo filosófico. O sea, eso es desde la perspectiva teológica, vamos a decir. O sea, desde un rollo religioso, vamos a decir, si lo quieres ver así, o un rollo divino, si lo quieres ver de otra forma, ¿va? Pero es desde ese punto, ¿va? Pero, por ejemplo, también, en el rollo de la filosofía, o sea, sin pensar en Dios, también hay este pensamiento, porque por ejemplo
hay una cosa en filosofía y parte de la física que se llama determinismo. Entonces, haz de cuenta que el determinismo lo que te dice es que todo es causa y efecto. Entonces, por ejemplo, tú tienes o sea, si yo aviento este lápiz, yo sé que va a caer ahí, va. Pintarrón. ¿Cómo se llama? Pintarrón. Si yo le rayo aquí, yo sé que va a dejar una marca ahí, va. Entonces, se supone que todo es causa y efecto, y desde el Big Bang, como nosotros seguimos leyes físicas de la naturaleza, porque al final de cuentas somos naturaleza, o sea, todo está ya predefinido. Ajá, todo se puede determinar. No, hombre, andas pero on fire hoy. Te sirvió subirte ya. Sirvió subirme al techo. Pero bueno, el punto es que, o sea, el determinismo dice eso, dice, o sea, nosotros, hay una frase que está bien perra, que dice de Schopenhauer, un filósofo, que dice, el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. ¿No puede querer? Querer lo que quiera, ajá. Porque haz de cuenta que nosotros como seres humanos somos esclavos o estamos configurados en base a a los genes, que es algo natural totalmente, y a nuestro contexto. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, a lo mejor ahorita tus gustos y todo lo que tú pasas está definido por tu configuración física. Okay. O sea, por ejemplo, a lo mejor tu lengua es muy sensible y por eso no te gusta lo picante. O sea, tú no puedes saber si te gusta, tú no puedes definir si te gusta o no te gusta, porque al final de cuentas depende de tu cuerpo. Ya. Y por ejemplo, ¿qué más te diré? O sea, por ejemplo, el momento que estemos ahorita viviendo, a lo mejor ya estaba predefinido como te digo, desde el Big Bang. Haz de cuenta que tú tienes la creación, el Big Bang. Se crea el universo y la probabilidad, o bueno, las cosas pasaron de tal manera que se creó el Sol. De tal manera que se creó el sistema solar alrededor del Sol, de tal manera que se pudo generar vida en la Tierra, de tal manera que esa vida pudo evolucionar a ciertos puntos, pudo evolucionar la raza humana, y la raza humana fue evolucionando de maneras que nosotros no entendemos como sociales, pero que al final de cuentas están determinadas por la condición humana. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, si tú fueras bien perro para probabilidad y estadística, tú podrías determinar desde antes que nosotros íbamos a estar haciendo un podcast ahorita. Ok. Porque todo es causa y efecto. Sí. O sea, aunque... O sea, todo estaba medible, todo estaba... Sí, todo se pudo... O sea, todas las probabilidades que se pudieron haber dado para que llegáramos aquí se podrían calcular de alguna forma y podríamos... Igual lo que va a pasar. Igual lo que va a pasar. No, hombre, pero andas... Que sí, on fire. Entonces, haz de cuenta que ese es el determinismo. Entonces, el libre albedrío va más por el rollo, ahora sí que tanto metafísico como más del rollo de la moral. Porque dice, por ejemplo, que si tú piensas en el determinismo como algo invariable, que no puede cambiar, entonces las acciones que hagamos tú y yo no tienen relevancia en lo moral. O sea, por ejemplo, yo, si llego a cometer un delito, yo puedo decir es que ya estaba determinado que se iba a hacer. Okay. Entonces, la decisión mía de tomar es... O sea, yo es como zafarte, ¿no? Ajá. Yo tengo muchas opciones y yo tomo una decisión que es mala, o bueno, mala ante la sociedad. Sí. Y yo digo, es que ya estaba determinado que se iba a pasar, ¿va? La santa línea del tiempo así lo quiso. Y a lo mejor te van a decir, pues está bien. Ajá, porque te exime de culpa porque ya estaba determinado. Estaba escrito. Ajá. Entonces, estos vatos dicen, no, o sea, el ser humano tiene cierto conjunto de opciones y el ser humano más bien se va haciendo opciones en base a las decisiones que va tomando. Y ya te metes en el rollo de que tienes un alma y de que tienes una mente que piensa más allá de las leyes naturales que te rodean. Entonces, está bien intenso el debate. Sí. Tampoco se ponen de acuerdo estos vatos. No, pues yo creo que son esos debates que nadie... O sea, que al final de cuentas no vas a llegar a que los dos estén de acuerdo en uno solo, ¿no? Bueno, hay una dentro del rollo... O se hace una nueva. No, dentro del rollo filosófico hay una cosa que se llama la compatibilidad. Entonces, haz de cuenta que eso lo que dice es que sí estamos nosotros determinados por nuestras condiciones físicas y nuestra condición social y nuestro contexto, todo lo que traemos de historia personal y todo. Ajá. Pero, o sea, eso te genera cierto ramo de opciones y al final de cuentas la decisión que tomas es tuya, ¿va?
O sea, por ejemplo, dos niños que nacieron en la misma ciudad, viven en la misma colonia, fueron a la misma escuela, pero no van a tener el mismo futuro. Sí. Ajá. Y dice, a lo mejor las condiciones físicas entran ahí porque a lo mejor el vato tiene el cerebro un poquito más grande que el otro. O el vato tuvo un golpe y se cayó y no se va. O sea, pero al final de cuentas, sí, está determinado tu conjunto de opciones, pero las opciones que vas tomando tú las vas decidiendo. Y es como a mí me suena como una salida fácil porque no tomas ninguna de las dos, pero dices que las dos son en cierto aspecto verdaderas. Pero yo creo que es lo más correcto porque así funciona. O bueno, porque así yo quiero creer que funciona, ¿va? ¿Tú qué piensas? Vamos a detenernos un momento. ¿Tú qué piensas? A ver, ¿yo qué pienso? ¿Tú crees que existe el libre albedrío o que nuestros caminos ya están determinados desde antes? Bueno, pues que todo esto va a depender, obviamente de lo que cree cada quien, ¿verdad? Sí, tú, Luis Enrique Sandate Reyes. A ver, repíteme la pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Existe el libre albedrío? ¿Tu capacidad de tomar decisiones está determinada por tu voluntad? ¿O está determinado desde antes las cosas que van a pasar? Es que... O sea, es que sí yo puedo decidir... O sea, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer. Obviamente no todo... A ver, es que mira... O sea, las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida han sido decisiones que son cosas que yo decido hacer, Ajá. sean buenas o sean malas. Pero también creo que incluso las decisiones malas estaban, digamos... Prescritas, ajá. Con algún propósito, con algún fin, no sé. Pero sí, por ejemplo, al yo creer en Dios, yo sí creo que Dios sabía lo que yo iba a hacer mal y lo que yo he hecho hasta cierto punto bien. Igual creo que sabe lo que me va a pasar, o sea, sabe todo. O sea, ¿tú sí crees o sea, ¿tú crees que Dios sabe cómo te vas a morir? Sí. No, sí, 100%. Sí. 100%. O sea, ya está determinado. Ya está determinado por él. O sea, si tú llegaras a tomar otra decisión mala de aquí en el futuro, ya estaba predicho. Sí, porque es lo que te digo, que él sabe, yo creo que él sabe incluso lo que yo voy a hacer mal. Pero no te exime de culpa. O sea, tú como quiera te sentirías mal si haces algo mal. Sí, obviamente. Aunque ya está escrito. Obviamente. Pero si ya está escrito no podías haber tomado otra decisión. Porque, por ejemplo, digamos, Dios ya sabe cómo voy a morir. Ajá. Y si es andando yo en un lugar que no debía andar como con el Jerry, imagínate, ponle tú que yo andaba con el Jerry, que no era un lugar muy chido. Que el vato agarró un vidrio y se metió al baño. Exacto, o sea, yo creo que incluso Dios ya sabía eso. Ajá. Y aún sabiéndolo... Bueno, ponle, no te moriste, pero te rompieron un brazo. Te mocharon un brazo. No, él ya lo sabía. Ajá, pero ¿tú te sentirías mal por eso? ¿Tendrías culpa de lo que hiciste? Ah, pues obviamente sí. ¿Pero por qué si ya estaba determinado? No, pues tú no lo decidiste, así estaba escrito. Yo sé que no lo decido yo, pero yo sabía que no debía estar ahí. Pero no pudiste haber hecho nada al respecto porque ya está escrito. Es que o sea, lo pude haber evitado, vato. Entonces, no lo pudiste haber evitado porque si Dios ya sabía que iba a pasar así, entonces así iba a pasar. No había otra forma de que pasara. O bueno, no se puede como que en algunas cosas sí y en algunas cosas no. Porque, sí, vato, porque por ejemplo... A ver, ¿qué ejemplo te doy, vato? O sea, por ejemplo, Jonás, vato. Ajá. Ya está determinado. Estamos ahorita contados con la Biblia, porque Jonás, ya está determinado que al vato se le iba a tragar un pez grande. Ajá. O sea, Jonás no pudo haber tomado la decisión de decir, deja voy. Me está diciendo que vaya, deja voy. Bueno, ¿y si sí iba? Pues no le hubiera pasado nada. Pues es que es como yo. Pues entonces sí puede tomar decisiones. Sí. Entonces no está definido el futuro. O sea, el futuro puede cambiar. A lo mejor no está definido tal cual. Pero a lo mejor ya estando ahí como que cambia la cosa. Sí, porque a lo mejor, vato. A ver, porque a lo mejor... Es que no sé, vato. Porque yo sí creo que... Por ejemplo, o sea, es lo que yo te digo. Yo sí creo que Dios sabe a dónde voy a ir o a dónde voy a parar, a dónde voy a... Ajá. Entonces nada de lo que hagas tiene sentido. Porque ya está predeterminado que así va a ser. Es que a lo mejor
es que a lo mejor lo sabe, pero no es como que yo lo voy a mandar para allá, ¿sabes? No. O sea, no que él lo vaya a hacer, pero ya sabe cómo va a pasar. Pues es que sí, porque él sabe todas las cosas. Por eso. Entonces, no importa las acciones que tú tomes, ya están predefinidas. O sea, tú puedes terminar siendo un loquito del centro y no va a ser tu culpa porque ya estaba escrito que así fuera. O puedes tener éxito y no va a ser tu mérito porque ya estaba escrito que así fuera. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, ahí entra el rollo moral. O sea, lo que tú dices, o sea, sí lo entiendo, no te estoy juzgando ni nada, ¿va? Porque yo tampoco sé cómo funciona esto, pero, o sea, te quiero meter en la cabeza que puede ser de la otra forma sí, también, sí. O sea, no, nadie sabe cómo es en realidad. O sea, lo que dicen, por ejemplo, los creo que son los de la compatibilidad. O sea, es que sí necesitamos el libre albedrío como una para la moral, porque tú con eso vas a sentir mérito y vas a sentir culpa. O sea, al final de cuentas te digo, tú tienes una cierta cantidad de opciones que están determinadas por la X y Y y todo lo que existe, por todas las variables que hay antes de ti, pero esas, al final de cuentas, la decisión consciente de realizar una u otra sale de tu voluntad y por eso tú puedes sentir mérito o culpa de lo que puede pasar, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen estos vatos y es como que a mí se me hace, o sea, lo que tú estás diciendo, como que en unas sí y en otras no. O sea, sí, yo tengo cierta cantidad de opciones que a lo mejor no son las opciones, a lo mejor no es mi opción a ir con el Jerry, ajá, pero es la que tengo ahorita, ¿va? Y yo voy a tomar la decisión entre ir con el Jerry y pelearme o ir con el Jerry y no pelearme. Así me explico. Y olvidarlo y hacer como que no pasa. Bueno, ¿y tú cómo lo consideras tú? Mira, yo creo en la parte teológica y filosófica, yo pienso que hay una película que de hecho hay una película que lo explica. La película de Hombres de Negro 3. Es un señor peliculón, vato. Esa es la mejor película de los Hombres de Negro y una de las mejores películas de acción, de ciencia ficción. Haz de cuenta que estos señores viajan al pasado para... Bueno, total, ya te voy a contar toda la película. Pero bueno, el punto es que hay una raza de alienígenas que conoce todos los futuros posibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso traje mi pizarrón. Espera. Mira, para eso traje mi pizarrón. A ver. Lo que pasa es que nosotros decimos libre albedrío es tienes punto A, tienes punto B y ese es tu camino ya trazado. O sea, no te puedes salir de ahí. Tú naces y mueres. No puedes tomar, no hay ramificaciones porque no hay otras decisiones que tomar porque tu final ya está predestinado. Ajá. Entonces, préstame el otro porque este está en piratón. Entonces, lo que dice el libre albedrío es que tú naces y el futuro no está escrito, así que hazte uno bueno. Referencias. Tú naces y tomas, por ejemplo, entras por aquí y tienes dos caminos, ¿no? Por decir algo. Ajá. Entonces tú tomaste este camino, entonces este ya se murió, va. Pero aquí tienes otros dos caminos. Entonces tú tomas este camino y ese ya se murió, ¿va? Es como esos diagramas de si pasa esto, ándale, haz esto. Tienes si tres no caminos. Pasa... Pero aquí digo, estos caminos pues van muriendo como los vas tomando, tú vas tomando tus decisiones y pues esas líneas del tiempo ya no existen, va. Entonces la otra es lo que pasa en esa película con Hombres de Negro. Ajá, esta raza alienígena conoce todos los futuros posibles. O sea, conoce todas estas líneas. Ajá, pero esas líneas ya están prescritas. O sea, es como pero haz de cuenta que tú naces y tú tienes opción A y esta opción A tiene una ramificación y tiene otra ramificación y esta tiene otra ramificación y esta tiene otra ramificación. Y ellos conocen todas estas. Tiene otra ramificación y esta tiene otra ramificación. Otra y 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 otra. Y al final de cuentas todas tienen una forma de terminar, ¿no? Que vamos a decir que aquí tengo 20 futuros posibles. Pero que en realidad son millones a lo mejor. Pero en realidad son millones. Y esa raza conoce todos los futuros posibles. Ajá. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí tomaste tu primera decisión y ellos dicen, bueno, entonces estas ya se eliminan, pero puede pasar todas estas. Y esta ya se elimina, pero pueden pasar todas estas. Y esta ya se elimina. Pero si te pones a pensar, o sea, no eres nada más tú.
Y en tu vida también interfieren las decisiones de otras personas. Sí. Entonces, no es nada más ¿va? Hay otro acá que también se entrelaza con y hay otro acá que también se entrelaza con y todos se entrelazan para chorros mil de esos futuros posibles. Pero todos ya están escritos. Entonces, yo creo desde mi perspectiva personal que Dios, al ser omnisciente, Él conoce todos los futuros posibles, pero al final de cuentas tú tomas la decisión de cuáles son los futuros que... Y va cambiando conforme la decisión que tomas. El futuro va cambiando, no va cambiando, pero tus opciones... Vas tomando la... Se van dividiendo dependiendo de cuáles son las que tú tomes. Eso es lo que yo O sea, por ejemplo, creo. ¿tú crees que Dios tiene todos estos millones de formas en las que te vas a morir? Las conoce. Las conoce. Y dice, ay, ya la regó porque eligió la que no era. o bien, ahí vas bien. Échale ganas. pero esta es la forma que yo creo. Para mí esto es muy, muy simple como para que la vida tan compleja que es, yo no creo que funcione de ninguna de estas dos formas. Ajá. Pero esta es factible porque a lo mejor sí, el futuro se va haciendo. Por ejemplo, si tú hablas de viajes en el tiempo, puedes hacer... Esta no te va a permitir viajar en el... No, sí, esta sí. Esta sí te va a permitir viajar en el tiempo como espectador. O sea, puedes ir a ver cualquiera de los puntos, pero no puedes interferir porque ya sabes al final hay algo escrito. Ya está determinado. Esta, puedes viajar, pero nada más al pasado. Y puedes cambiar el pasado, pero eso va a ramificarse en otra opción. ¿Sí me explico? Pero si llegas a la que no era. No, pues que estas son múltiples líneas del tiempo. O sea, tú puedes viajar aquí. Sí, pero esta, por ejemplo, cuando elegías venir para acá, esta se descartaba. No, es que tú tienes la principal. ¿Va? O sea, por ejemplo, esta ya se descartó. Aquí por eso, ya no puedes ¿y si regresar. vas a eso? No, ahí ya no puedes ir. Porque puedes ir antes de que se bifurcara. O sea, por ejemplo, aquí vamos a decir que no has tomado ni una decisión. Entonces, aquí era un punto de decisión, ¿verdad? Tú tomaste esta. Entonces tú no puedes regresar aquí, tú puedes regresar acá y tomar la decisión. Y tomarla y ahora esta ya no existe. Ajá, y ahora esta ya no existe. ¿Sí me explico? Y en esta no puedes viajar al futuro porque no está escrito. Porque no sabes cuál vas a tomar después. Ajá, exacto. Bien. Y en esta, tú puedes viajar a cualquiera de los futuros posibles. Sí. O los pasados posibles. O bueno, los pasados de la línea que tomaste, ¿no? Sí, y a partir de ahí moverte. Porque es como acá. Ajá. Entonces, esto es lo que yo creo. ¿Crees? Ajá. Pero pues quién sabe, nadie sabe en realidad. O sea, todo va a depender, como decías tú, de lo que crees. Por ejemplo, si crees que Dios existe, si crees que Dios no existe, si crees que sí, porque va a haber el que no cree simplemente el que no cree en Dios, que va a decir, pues yo me voy a morir, de alguna forma tengo que morir. Pero bueno, para el que no cree en Dios también traemos un dilema. A ver, no quiero que después de este episodio bajen suscriptores, 5 suscriptores. No, es que, digo, son dilemas. O sea, al final de cuentas, dicen que somos el universo experimentándose a sí mismo. Porque nosotros al final de cuentas estamos hechos de las mismas partículas que todo lo que hay en la Tierra. Ajá. De hecho, hay una serie que lo explica. Un anime que se llama Full Metal Alchemist. Ajá. Está bien bañada. Entonces, no creo, si es anime no creo. Según con alquimia, ajá, o sea, el cuerpo humano nosotros conocemos que tiene. O sea, dices, está formado por carbono, está formado por hidrógeno, nitrógeno, no sé, todo lo que conlleva. Entonces, en teoría, tú podrías crear un humano. Porque si tienes los ingredientes, pero no tienes el alma, ¿va? Entonces, ya te metes en otros rollos. Pero, por ejemplo, en teoría, tú podrías crear a una persona. Uh-huh. Pero no podemos crear una persona. O sea, hasta el día de hoy no podemos crear una persona. Uh-huh. Entonces, ya me perdí en lo que estaba diciendo. Es que te dije que no quería bajar suscriptores. Dijiste, para ellos también tengo. O sea, para la gente que no cree. Ah, ok. Entonces... Y dijiste que había una serie que lo... No, bueno, explica eso de la química. Pero ya me perdí. No me acuerdo qué iba a decir. Pero vean, está chida. Pero bueno, el punto es que en el mundo de la física, de la ciencia, ¿vato? Ajá. También hay ese mismo dilema, pero de diferente manera. Entonces, ok, ya me acordé por qué. Te digo, no podemos crear eso. Te digo, pero al final de cuentas, nosotros estamos hechos de todo lo mismo que está hecho en el cosmos, en el universo. Somos polvo de estrellas, diría ¿cómo se llama? Neil deGrasse Tyson. Entonces, nosotros obedecemos a las leyes naturales de la física. Uh-huh. Entonces, por ejemplo,
si tú dices no creo en Dios, entonces tú crees en el Big Bang, que fue lo que originó todo el universo. Lo que pasa es que el Big Bang, tienes el Big Bang, es el Big Bang, es una explosión. Entonces lo que te decía, de esa explosión se derivó que se generaran galaxias, ¿no? Vamos a decir, la Milky Way. Imaginemos que esta es una galaxia. Sí. Luego, escríbele aquí que es una galaxia. Galaxia. Milky Way. Ajá. Del Milky Way se originó que se formara el sistema solar, ¿verdad? Con la Tierra, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón ya no cuenta, pero Ajá. el sistema solar. No sé si para acá para abajo se vea. O sea que vete para acá. Sí. Del sistema solar se originó la Tierra. Ujú. O sea, el Sol, pues, y luego los planetas, ¿va? Y de los planetas se originó la Tierra. Tenemos aquí Estados Unidos, México. Y acá está Europa y Asia. Sí. De la Tierra se originó la vida. Vamos a decir un pez. De la vida se originó el ser humano. Y es lo que decíamos ahorita. O sea, no es un rollo, esto no es un rollo de teología, no es la creación de Dios. Es lo que pasó de acuerdo a la historia y lo que dicen los científicos. Los seres humanos empezaban a generar ciudades. Tienes vamos a decir, ¿cómo se llamaban los que era la primera civilización? Los sumerios. Tienes a los sumerios, tienes a Egipto, tienes vamos a más para adelante, a Roma, tienes a Grecia. Y a Piedra Ranch. A Piedra Ranch. Todas estas ciudades, en su, ¿cómo se llama? En su desarrollo, fueron ganando guerras, ganando territorio, perdiendo guerras, perdiendo territorio, creciendo, desarrollando ciencia, desarrollando tecnología, lo que sea, hasta llegar a la sociedad moderna. Y en la sociedad moderna estamos nosotros, ¿no? Con un teléfono celular, grabando un podcast. Pero te digo, obedecemos a los mismos patrones de todo lo que es la naturaleza. Sí. Entonces, al final de cuentas, esto va a pasar. Nosotros, hay una cosa, de hecho te mandé un video, pero no sé si lo viste. Vi los primeros 2 minutos. Hay una cosa que nosotros, la energía que se utiliza, o la energía que nosotros generamos, no es la misma que se utiliza porque siempre hay un desperdicio de energía, ¿va? Por eso no se puede utilizar los movimientos perpetuos y todo eso. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tienes lo que es energía potencial, que se le llama energía potencial. Luego tú tienes esa energía potencial, la conviertes en trabajo más calor. Trabajo más calor, que tiene siempre un desperdicio aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo te explico? O sea, tú cuando utilizas la gasolina de tu carro, no quiere decir que toda la gasolina la vas a utilizar en mover el carro. Hay una parte de la gasolina que se desperdicia en el aire, en la fricción de los pistones, en el humo, en bla, 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 mil cosas. Entonces siempre tienes una pérdida. Entonces, como nuestro universo está en constante movimiento y siempre trabajando, entonces siempre está perdiendo energía. Uh-huh. Entonces, al final de cuentas, todo esto, dicen los físicos, que va a terminar por perder toda la energía, porque el Sol se va a acabar. El Sol está en reacciones químicas constantes que al final de cuentas se van a acabar. También eso va a provocar que se acabe la vida en la Tierra, y al igual en todas las galaxias y en todo el universo. Entonces el universo va a llegar a una cosa que se llama como el Big Freeze. Y no más. Que es como un estado de estanque. Ajá. Entonces, después del Big Freeze, como ya no va a haber nada, o sea, existe la posibilidad, una probabilidad muy baja, pero como el universo es eterno, es infinito, entonces puede dar la probabilidad de que de aquí surja otro Big Bang. Y del Big Bang vuelve a iniciar todo el ciclo del universo. Entonces, esto es física. Y la física dice que las cosas así pasan por física. O sea, lo que decíamos, si tú es en un universo observable, tú observas algo que va a pasar, tú dices, aquí pasó aquí, aquí pasó aquí, aquí pasó aquí, entonces esta es la trayectoria, ¿verdad? Y si las cosas pasaron así acá atrás, así van a pasar en el futuro, lo que decíamos ahorita. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay una cosa que nos enseñó Ant-Man en la película de Ant-Man, que es el reino cuántico.
en la mecánica cuántica, cuando tú observas las partículas no se comportan siempre de la misma forma. Se comportan diferente dependiendo de cuándo las observes. Entonces, por ejemplo, si tú crees que una partícula se va a comportar, vamos a decir que la observas y se comporta así, ¿no? Entonces, después la vuelves a observar y esa misma partícula en el mismo entorno, en las mismas condiciones, se comporta así. Y en otras condiciones se comporta así. Y en otras condiciones se comporta así. Entonces, eso se le llaman... No me acuerdo cómo se llaman, pero es algo de sistemas de caos. Entonces, lo que dicen es que esto es impredecible. O sea, se maneja por probabilidad en la mecánica cuántica porque dice que, o sea, por ejemplo, de todas estas posibilidades que se puede mover la partícula, es más probable que siempre se mueva en esta. Pero eso no quiere decir que no se pueda mover en las otras. Entonces, ahí le metes una cuestión de azar o sea, son cosas que a lo mejor no es azar, pero son cosas que no conocemos. Simón. Y entonces la física dice, o funciona todo de la manera que nosotros ya sabemos, o las cosas son aleatorias, ¿va? Y entre uno de esos sistemas de caos puede ser nuestra mente o nuestra alma tomando decisiones en base a sentimientos, cosas que no son físicas, que es metafísica. Entonces, el mismo dilema se encuentra en la física también, vato. O sea, una de dos. O todo ya está predeterminado que va a pasar de cierta forma, desde la naturaleza del inicio del universo, o las cosas son aleatorias y van pasando conforme nosotros nos vamos desarrollando. Pues sí. Entonces, te digo, si no crees en Dios, tienes el mismo dilema, vato. Sí. Pues te digo, eso era lo que te iba a decir. Que nosotros somos el universo experimentándose a sí mismo, porque somos polvo estrellas, somos lo mismo que tiene la mesa, la silla, todo, pero con conciencia. Pero la conciencia es un estado cuántico, o sea, en física, o en realidad es algo metafísico que Dios nos puso en el cuerpo. No se sabe, no podemos saberlo. Pues sí. Ojalá lo supiéramos, vato, para... Pues sí, el sentido de la vida, del universo y todo lo demás. Ajá. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida, del universo y todo lo demás? ¿Cuál? Yo creo que la gente que nos está viendo ya sabe. ¿Cuál? Pero te lo voy a poner aquí. A ver. ¿Qué opinas de esto? Dime qué opinas de esto, por favor. ¿De qué? De todo esto de todo este rollo que te eché. No, pues sí. Pues tiene sentido. Y sí, tiene sentido, ahorita... o sea, no es como alguien que está diciendo cosas a lo tonto. No, o sea, esto es física, o sea, esto no lo dije yo, lo dijo sí. A esos vatos me refiero. Ajá, sí. O sea, no es como que esos vatos se lo inventaron, o sea, sí, tiene sentido. Y no coinciden, o sea, no coinciden los fundamentos de la mecánica, de la teoría de la relatividad y todo eso con la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica, digo, son probabilidades de que pueda pasar las cosas de una forma u otra, pero al final de cuentas es aleatorio. Entonces, no hay una ley que diga, las cosas pasan en la mecánica cuántica así, y esa ley aplica también para las estrellas y las galaxias y todo, no hay algo que... Entonces, hasta ahorita no sabemos, ¿va? Entonces, también el dilema todavía no se cierra. Entonces, la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás. 42. Investíguenlo, los que no sepan. Pero bueno, el punto, sí, se me hace muy interesante ese rollo de... O sea, te digo, ahorita lo vimos desde 3 perspectivas. La teológica, la filosófica y la física. Y ninguna de las 3 tiene solución. Pues no. Al final de cuentas es lo que tú creas. Es lo que tú es quieras lo que les decir. decía al principio. Pues cada quien cree en lo que quiere. O hay quien dice, no, pues a mí no me interesa. Sí, o sea... Estos vatos déjalos que hablen de eso. Yo no me interesa pensar en eso. ¿Para qué me voy a preocupar por esas cosas? Hoy me voy a soltar el episodio de este lunes. Me espero hasta el otro. Pero sí, o sea, con tantas personas que habemos, vato. O sea, obviamente hay quien pues le da igual. Sí, nada. O hay quien sí se clava chorros. A la mayoría yo creo que les da igual. Ajá. O hay quien cree en otras cosas de las que no hablamos ahorita. O hay quien se inventó una. O hay quien... Otra cosa, hay una falacia que se llama del falso dilema. O sea, a lo mejor nosotros creemos que esas son las únicas 2 opciones porque nuestra mente ahorita es como lo concibe. Pero a lo mejor hay otra opción que nosotros no estamos considerando. Y que alguien más sí considera. Entonces
Entonces, pues está muy interesante. Está muy interesante pensar en estas cosas. Son las cosas que no me dejan dormir en la noche, que estoy ahí pensando. No tienes por qué pensar esas cosas, pero si las piensas un rato, dices como que, está interesante. Sí, pues sí. O sea, sí está interesante. Pero sí, también creo que son cosas de alguien que no pudo dormir. Pero estuvo bien, vato. La clase del día de hoy. La clase del día de hoy tenemos un pizarrón. Ya estamos estrenando en pizarrón. Sí. Y pintarrones. Pongo otro número. Y el borrador. El borrador de trapo. Voy a poner otro número aquí para presumir nomás. Aguas. 205 y subiendo. Y subiendo. Pero bueno, yo creo que puede ser suficiente por el día de hoy. Ya me va a explotar la cabeza. Sí. Pues está chido. Pónganse a pensar. ¿Ustedes qué opinan? A mí me gustaría generar una conversación. O sea, si tienen algo que decir, díganlo. La neta, yo me voy a poner a contestar todos los comentarios y... Sí, él. Y me gusta debatir de esas cosas y sí. O qué opinan, o si no creen en esto, si creen en esto. Sí. Si conocen a alguien que le guste hablar de estas cosas, pásenle el video, compártanselo, pásenselo. A un vato que se diga, ay, estos vatos. André, alguien que sepa de lo que está hablando y no como nosotros, ¿verdad? Que estamos inventando aquí. Pero sí. Anuncios parroquiales si quieren dar. Compren el libro. Es un anuncio parroquial. Mi libro, Luna de Plutón. Pues sí. ¿Tienes algo más que agregar? 7 de julio tenemos una sorpresa. 7 de julio. Ajá, ya está confirmado, no quiero decirlo y luego... Me dijo que sí, que lo anotaron en la agenda. Pero bueno, ya les decimos más adelante. Bueno. Pues muchas gracias por escuchar o ver el episodio del día de hoy. Comenten. Ustedes comenten. Comenten. No, comenten. Cállense, comenten. Me divierte, me enoja. Me divierte, me enoja. Ya no hagan videos. Me llora. O ve con el Jerry otra vez. Pero sí, muchas gracias por... Tírate al desperdicio, al cabo ya está todo determinado. Al cabo ya está todo determinado. No tienes culpa de nada. Sí, pues sí, compartan el video, suscríbanse. Si no, hay gente que ve los videos y no está suscrita, vato. Nada más es de darle suscribir. Ahí. Es más, le pones pause al video y abajo dice suscribir. Pum. Métanse al video del Money in the Bank, todavía pueden comentar ahí. Oh, sí. Estamos más cerca. Estamos más cerca, sí. Pero sí, nos vemos en el próximo episodio el otro lunes y sobres. Bye. Caput.